Muy buenas tardes con todos, bienvenidos al sexto seminario divulgativo que viene gracias al grupo de estudiantes de física teórica y está siendo transmitido hoy a través del Facebook Live. El día de hoy nos acompaña el magíster Jaime Hopkins Singh con el tema neutrinos y violación del principio de equivalencia. El magíster Jaime estudió su maestría en física en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente forma parte del grupo de altas energías y del grupo de astrofísica multimedia de la PUCP. Cuenta con experiencia en física más allá del modelo estándar. Sin más que argumentar, no se olviden, siempre va a estar abierto al final de la exposición, que ustedes puedan realizarnos preguntas a través de la casilla de Messenger o de los mensajes a través del Facebook Live. Sin más que agregar, magíster Jaime, es su oportunidad. Puede empezar. Listo, muchas gracias, José. Ya me hiciste doctor 2 veces, ¿ah? ¡Wow! Discúlpeme. Será una premonición, eso espero. Bueno, gracias por la invitación a este conjunto de charlas con este grupo de física teórica de la Universidad del Callao. Yo he aprovechado esta ocasión para hacer una breve presentación de la última investigación que realizamos en la Católica con el doctor Alberto Gago, que fue mi asesor de tesis en la maestría, y también con Félix Díaz, un doctorando de la universidad con el que trabajamos pues, toda esta investigación. El trabajo se titula, digamos, Neutrinos y la violación del principio de equivalencia. Entonces, lo que pretendo hacer es, primero, hacer una introducción a los neutrinos en el modelo estándar, para que puedan tener una idea de qué trata eso, especialmente los que no son de física de altas energías, ¿no? Y tal vez no han tratado mucho este tema. Presentaré los hitos históricos de la física de neutrinos. Muchos de estos temas ya fueron presentados por el doctor Gago, que también ha tratado temas de neutrinos en un ciclo de charlas hace no mucho, así que no me detendré mucho en esos aspectos. Luego una introducción a la física de neutrinos, y luego ya entraré a lo que fue la investigación que hicimos, que es neutrinos y esta violación del principio de equivalencia, y finalmente efectos de la violación del principio de equivalencia en DUN, ¿no? Que aplicamos esto a cómo podría medirse en uno de estos grandes experimentos que está siendo construido de neutrinos, que se llama DUN. Bueno, entonces voy a empezar. Más bien, disculpen, ¿están escuchando mi perro ladrar? ¿Está molestando? ¿Sí? Porque puedo encerrarlo. Se ha puesto a ladrar ahorita, no sé si está interfiriendo. Ok, ya. Ok, entonces empiezo con la introducción. Vamos a ver los neutrinos en el modelo estándar de partículas. Entonces, el modelo estándar es la teoría actual que tenemos para describir el mundo de las partículas. Aquí les he puesto, en el lado izquierdo de la pantalla, las partículas principales, ¿no? Las fundamentales de las que, según el modelo estándar, está hecho toda la naturaleza, ¿no? Según lo que sabemos, que, ojo, es un 5% de lo que está compuesto todo según lo que conocemos hasta ahora, ¿no? Pero lo que sí conocemos hasta ahora es esto, el modelo estándar. En morado están los quarks, que son los constituyentes de los protones, los neutrones, por ejemplo, y otras partículas llamadas hadrones, en general, que son partículas compuestas formadas por 2 o 3 quarks, ¿no? Si son 2 quarks son mesones, si son 3 quarks son bariones, ¿no? Los mesones son un quark y un antiquark, de hecho, para los que saben algo de antimateria. Y luego los leptones, que son partículas también fundamentales. Tal vez conozcan a los electrones, que es un tipo más ligero de leptones cargados. Tenemos al electrón, al muón, al tau. Aquí están de color verde. Y cada uno está asociado con un leptón neutro. Y ese leptón neutro es el neutrino, ¿no? Que es justamente lo que yo vengo a presentar, los neutrinos, ¿no? Vienen en 3 sabores. El neutrino electrónico, que está vinculado al electrón, ¿no? Produce un electrón, así lo detectamos. El neutrino muónico asociado a un muón, el neutrino tauónico asociado a un tau. Y cada una de estas partículas tiene una antipartícula, ¿no? Y además tenemos las partículas encargadas de las intermediaciones de
las interacciones que hay entre estas partículas fundamentales, que son, tenemos para el caso de la interacción electromagnética al fotón, ¿no? Es una de las interacciones. Para la interacción nuclear fuerte tenemos a los gluones, que son 8 en total. Y para la interacción nuclear débil tenemos a el bosón Z y los bosones W, ¿no? Luego tenemos este bosón de Higgs, ¿no? Que es el encargado, digamos, de otorgar masa a los fermiones, y además, a partir del mecanismo de Higgs que se da con esta partícula, es que estos bosones Z y W tienen masa, ¿no? Una masa a través de este famoso mecanismo de Higgs. Tenemos pues 3 tipos de interacciones que están siendo descritas con este modelo estándar. En total, en la física nosotros conocemos 4 tipos de interacciones, ¿no? Faltaría la gravitacional, que todavía no está descrita a nivel de partículas. Todavía no conocemos cómo hacerlo bien. Hay muchos modelos, pero no sabemos. Entonces, estas serían las interacciones y las partículas principales. En el caso de los neutrinos, cabe mencionar que solo interactúan vía esta interacción débil, ¿no? La interacción nuclear débil. Puesto que, a ver, la interacción nuclear fuerte es solo una interacción de quarks, ¿no? Los quarks son los que interaccionan con estos gluones. Son los que mantienen al núcleo atómico unido. Luego, la interacción electromagnética se da solo entre partículas con carga eléctrica, ¿no? Los neutrinos, como su nombre lo dice, son neutros, entonces no interactúan vía esa interacción. En cambio, los neutrinos solo interactúan vía la fuerza nuclear débil. Entonces, son difíciles de detectar porque tienen pocas interacciones. Ahora vamos a ver. Muy bien. Un gran tema muy importante para entender a los neutrinos es el tema de su masa. Según el modelo estándar, los neutrinos no tienen masa. ¿Por qué? ¿Cómo es que nosotros vemos esto? A ver, en primer lugar, cuando nosotros describimos a estas funciones mediante las cuales describimos a las partículas, utilizamos, para el caso de los fermiones, que son los neutrinos son fermiones, son partículas con spin medio. Entonces, los fermiones se describen con biespinores. Son unas funciones que tienen 4 componentes. Entonces, resulta que nosotros podemos, ese espacio en donde nosotros estamos representando estos biespinores, podemos dividirlo en 2, ¿no? Un espacio al que le solemos llamar left, de izquierda, y otro espacio al que le llamamos right, de derecha. Estos simplemente son espacios que tienen una característica peculiar. Si yo reflejo el espacio, aquí abajo se lo estoy poniendo, si yo reflejo el espacio y los ejes los cambio, el lado positivo lo llamo negativo y el negativo positivo, entonces ocurre que el espacio left se convierte en right y el espacio right se convierte en left, ¿no? En estas funciones, en estos biespinores con los que describimos a las partículas. ¿Y por qué esto es importante? Porque ya se había descubierto que con la fuerza nuclear débil ocurría algo muy extraño. Había una máxima violación de paridad. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros hacemos esta transformación de X a menos X, ¿no? Porque total no hay una dirección preferencial en nuestro espacio, nosotros podemos decir es positivo hacia acá o podemos decir es positivo hacia el otro lado. Entonces hacemos ese cambio y resulta que las direcciones que en un primer momento serían privilegiadas para estas interacciones, por ejemplo, tenemos una interacción y salen neutrinos, y la dirección en la que salen más neutrinos en esta interacción, digamos, es hacia la derecha. Resulta que cuando nosotros ahora a la derecha le llamamos izquierda, simplemente porque no hay una dirección preferencial, cambiamos eso, entonces ocurriría justamente lo opuesto. Ahora a la izquierda saldrían todos los neutrinos y a la derecha no saldría ni uno. Entonces, este tipo de característica de violar máximamente paridad que se da con la fuerza nuclear débil, entonces podía ser claramente, digamos, parametrizada, diciendo que la fuerza nuclear débil se da solo entre la componente, en este caso llamémosle left. De esa manera, esa fuerza que solo se da con un lado left, cuando nosotros hacemos el cambio de X a menos X, hacemos esta reflexión en un espejo, ¿no? Cambiamos nuestras coordenadas, entonces todo cambiaría y ahora
todo lo que es write ya no ocurre y estaríamos violando la paridad de manera maximal, ¿no? Entonces, por eso hablamos del left y right. Son en realidad espacios que nos permiten describir esta fuerza nuclear débil y es justamente la fuerza con la que interactúan los neutrinos. ¿Y qué es lo que ocurre? Como los neutrinos solo interactúan vía fuerza nuclear débil en este modelo estándar, entonces no había manera de encontrar neutrinos right, al menos desde nuestra teoría, y no se han observado hasta ahora, se están buscando, por supuesto, y no se han visto. Entonces, no tenía sentido decir en el modelo estándar que, bueno, que existían neutrinos right, ¿no? Que existían componentes de neutrino en este espacio de espinores right. Por lo tanto, puesto que la masa, el término que muestra la masa que tiene una partícula en el modelo estándar, necesita tener una componente left y una componente right para existir, para no ser cero, entonces simplemente decimos, bueno, el neutrino entonces no tiene masa, porque como no tiene componente right, siempre se va a hacer cero, ¿no? Esa sería, arriba he puesto el término de masa, pues sería cero. Entonces, ok, según el modelo estándar, el neutrino no tiene masa, ¿no? Esa sería la idea que está detrás. Muy bien. Hitos históricos de la física de neutrinos. A ver, ¿cómo se llegó a esto? ¿Cómo se observaron los neutrinos? Vamos a ver algunos puntos principales. Primero, en 1930, Pauli, ¿no?, observó una cosa muy interesante en el decaimiento beta, ¿no? El decaimiento beta, lo que ocurre es que un neutrón se convierte en un protón, un electrón, y ahora sabemos, un antineutrino electrón, ¿no? Originalmente se pensaba que simplemente el neutrón se convertía en un protón y un electrón, ¿no? Entonces, si ustedes ven abajo, a ver, voy a poner un lápiz, ya. Ustedes ven aquí, uno de los neutrones del bismuto se convierte en un protón, entonces esto se convierte en un polonio, ¿no? Y se emite un electrón. En principio se pensaba que solo se emitía un electrón. Si ustedes aplican aquí la conservación del momento, la conservación de la energía, entonces ese electrón debería tener una energía cinética particular, que es justamente esta que está aquí. Esta punta de esta gráfica, esa debería ser la única energía del electrón. Sin embargo, al hacer mediciones, descubren que hay un espectro de distintas energías, que es el que ven aquí graficado. Entonces, lo que dijo Pauli en su momento es, bueno, debe haber una partícula que no conocemos, que está aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque con una partícula más sí se explica que el electrón tenga, pues, diversas energías posibles, ¿no? La otra energía, ¿dónde está? ¿Dónde está la energía que falta? Se la lleva la otra partícula, ¿no? Por supuesto que la otra opción era decir que aquí no se conservaba la energía, cuestión que los físicos no estaban dispuestos a sacrificar. Esa partícula luego fue nombrada por Fermi como el neutrino, ¿no? Al inicio pensaban que era una especie de neutrón, ¿no? Pero luego, no, un neutrino, un neutrón pequeñito, un neutrino, ¿no? Fermi era italiano. Y bueno. Luego, en 1956, ¿no?, estoy dando los hitos nada más, ¿no?, Raines y Cowan miden por primera vez aquí les voy a mostrar, el antineutrino electrón de un reactor, ¿no? Este es el antineutrino. Ese antineutrino podía interactuar con un protón y generar un neutrón y un positrón. El positrón es el antielectrón, digamos, ¿no?, que se le llama positrón y no antielectrón porque todavía no se había incluido esta nomenclatura de antimateria, ¿no? Se descubrió primero el positrón y ya se le llama positrón. Esta reacción se denomina en inglés inverse beta decay, ¿no?, decaimiento beta inverso. Y bueno, este positrón de aquí rápidamente podía interactuar con un electrón, generar dos fotones y esto podía medirse, ¿no? El neutrón también podía observarse interactuando con el cadmio, ¿no?, y se emitía un fotón. Entonces era muy fácil medir eso. Y así pudieron observar el antineutrino electrón por primera vez. Luego, años después, ya tenían una idea de que existía también les voy a mostrar más adelante, el neutrino muón. Pero hay un problema con los neutrinos solares, ¿no? Ya entraron en esta época de medir neutrinos, de detectar. Y resulta que
había el modelo estándar solar estaba muy bien descrito, había muchas interacciones en el Sol que producen neutrinos electrones, cerca del núcleo especialmente del Sol, y se tenía incluso la energía de cada tipo de neutrino que venía de cada tipo de interacción. Y en las mediciones que se realizan en la Tierra se descubre un gran déficit de neutrinos electrones. Y entonces a esto denominamos el problema solar. ¿Qué es lo que está mal? La teoría de los neutrinos, el modelo solar es el que está mal, no estaban dispuestos a aceptar eso. Y entonces hubo varios intentos de explicar por qué se medían menos neutrinos. La primera propuesta fue de Pontecorvo, un famoso físico italiano, en 1957, que inspirado en, no sé si alguno de ustedes ha escuchado de este sistema de kaones, con una oscilación de un kaón a un antikaón, inspirado en eso, propuso una posible oscilación entre neutrinos y antineutrinos. Años después, Maki, Nakagawa y Sakata, estos japoneses, en 1962, propusieron más bien que los neutrinos podían oscilar, cambiar de sabor, por ejemplo, el neutrino electrón convertirse en un neutrino muón, debido a que el sabor del neutrino, el sabor está relacionado con el estado del neutrino cuando es producido o detectado, que es en relación siempre a un leptón cargado. Por ejemplo, si está relacionado a un neutrino electrón, hablamos de, a un electrón, perdón, hablamos de un neutrino electrón. Y así con los muones y los tau, que todavía no habían sido observados en esta época. Resulta que ellos dicen, si los neutrinos tienen masa y esos estados de masa no coinciden con los estados de sabor, entonces durante la propagación de los neutrinos, estos cambiarían su composición y a la hora de ser detectados, esa composición podría llevar a detectar otro sabor. De tal manera que en el Sol se produce un neutrino electrón, aquí en la Tierra yo podría detectar un neutrino muón, y por eso es que había un déficit, ¿no? Y bueno, por otro lado, otra explicación que ayudó, este es justamente el modelo estándar de neutrinos, digamos, de la oscilación de neutrinos, el de Maki, Nakagawa y Sakata, ¿no? Normalmente, por deferencia, se incluye Pontecorvo, que fue el primero que habló de una oscilación. Y el efecto, luego, que ocurre con los neutrinos cuando están, no, de hecho, no solo oscilando, pero cuando pasan la materia, primero, que también oscilan, pero no solo cuando atraviesan la materia, sino cuando están en el Sol, hay todo un modelo en el que más bien no hay una oscilación, sino hay un estado de materia que se mantiene constante, ¿no? Y que va cambiando de composición, a pesar de ser constante. Ya luego explicaré eso en un momento. Y es el efecto MSW, ¿no? Y con este efecto, Mikhiev, Smirnov, Wolfenstein, y con lo de Maki, Nakagawa, Sakata, se pudo explicar el modelo solar y se vio que efectivamente no había un problema solar realmente, sino que había una oscilación de neutrinos y se pudo estudiar lo que ocurría con estos neutrinos solares, ¿no? Entonces, estos dos realmente son un hito. Y aquí pongo como fecha 1978 y 86 porque fue todo un proceso, ¿no?, de ir modelando esta teoría. Luego, regresando a la detección de los neutrinos, Lederman, Schwarz y Steinberger en 1962 detectaron por primera vez el neutrino muón. Algo muy interesante. ¿Por qué neutrino muón? O sea, porque a la hora de detectar lo que detectamos es el muón. Solo producía muones. Entonces, obviamente, este neutrino estaría asociado al muón y por lo tanto lo llamamos neutrino muón. De hecho, es el antineutrino, ¿no?, lo que observaron. Y finalmente, algo que también hay que considerar es el estudio de este bosón Z que les mencioné cuando presenté el modelo estándar. ¿Ya? Resulta que si yo colisiono, por ejemplo, un electrón con un positrón, especialmente si estoy muy cerca de la masa, o sea, si mi energía es justo, coincide con la masa de este bosón Z, que es cerca de 91 gigaelectronvolts, ¿no?, 91.18 más o menos, se genera una especie de resonancia en la que la probabilidad de formar un bosón Z es muy alta,
¿no? Como pueden ver aquí en esta curva. Y lo curioso es que si yo mido entonces la sección de choque, para los que han hecho algo de física de partículas, la cross-section, que suele llamarse, entonces yo puedo ver la sección de choque de este bosón Z está relacionada a la cantidad de partículas que luego puede producir, porque cada una representa una probabilidad de que esto se dé, ¿no? Entonces yo puedo contar, ¿no? Ok, ¿cuántos tipos de partículas se pueden producir con este bosón Z? Como es neutro, entonces se generan un fermión y un antifermión. Entonces, si tengo más fermiones, más antifermiones, entonces voy a tener una sección de choque mayor. Y resulta que si nosotros consideramos 3 tipos de neutrinos, entonces podemos reproducir lo que las mediciones, perdón, sobre el bosón Z daban para esta sección de choque, ¿no? Entonces se concluyó que sí, en principio hay 3 neutrinos de sabor que están dentro de esta interacción débil, ¿no? La tercera va a ser el tau, justamente, ¿no? La tercera generación de neutrinos. Y justamente en el año 2000, el experimento Donut, ¿no? Para los que les gusta comer el donut, ¿no? Le llamaron así. Este es justamente Direct Observation of Neutrino Tau. Observación directa del neutrino Tau, así se llama. Pudieron finalmente observar este neutrino Tau mediante, necesitaban por supuesto un haz con mucha energía de protones, formaban esta partícula D sub S, y con ella podían formar un tau y un antineutrino tau, y el tau podía observarse porque además el tau deja un rastro inconfundible, ¿no? Es una partícula mucho más pesada que los otros 2 leptones cargados y bueno, decae y genera un montón de partículas, como pueden ver aquí, ¿no? Y bueno, para el tema, regresando al tema de oscilaciones de neutrinos, con esa teoría de Maki, Nakagawa-Sakata, recién en el año 2002, 2 famosos físicos, Takaaki Kajita, que estuvo en el Perú hace un par de años, si no me equivoco, y Arthur McDonald, de Canadá, Takaaki Kajita de Japón. Takaaki Kajita trabajaba con el Super Kamiokande, el experimento de neutrinos que está en Japón, y Art McDonald en SNO, que es Sudbury Neutrino Observatory, en Canadá. Y ellos, pues, utilizando esta teoría de oscilaciones de neutrinos y bueno, y el efecto MSW, pudieron predecir los flujos de neutrinos, ¿no? Eran flujos que tenían diversas, digamos, componentes. Esta es la corriente cargada, que es con la partícula W, ¿no? El tipo de interacciones que se da con esa partícula, la corriente neutra, que ya saben que es con la partícula Z, ¿no? Y las interacciones elásticas. Juntaron esas y descubrieron que efectivamente las 3 coincidían en un punto y, por lo tanto, eso a la vez coincidía con las mediciones del Sol y con el modelo solar. De tal manera que pudieron encajar la teoría de neutrinos con el modelo solar. Entonces, ellos recibieron el premio Nobel, si no me equivoco, en el 2015. Ok, esos son los hitos históricos para tener una idea. Luego, introducción a la física de neutrinos. Entremos un poco más en estas oscilaciones de neutrinos. Y bueno, fuentes de neutrinos. ¿De dónde salen los neutrinos, no? Hay muchísimos, hay, ¿no? Millones de millones de millones atravesándonos cada segundo. ¿Y de dónde vienen? Hay muchos neutrinos que vienen de reactores nucleares, ¿no? Los reactores nucleares producen muchos neutrones. Esos neutrones decaen, ¿no? Y ese decaimiento produce antineutrinos electrones. No son de muy alta energía. Luego, en aceleradores, nosotros también producimos neutrinos, ¿no? Esos aceleradores normalmente aceleran protones. Ahí tienen ese ejemplo que, si no me equivoco, es Fermilab. Aceleramos ahí protones, colisionan contra un objetivo y generan muchas partículas, y entre ellas el grueso de esas partículas son piones. Y los piones rápidamente decaen, produciendo muones y antineutrinos muones, o neutrinos muones, dependiendo de la carga de los piones. Y esos muones también vuelven a decaer, produciendo más neutrinos muones y neutrinos electrones.
Entonces, ahí podemos producir. Y aquí los aceleradores sí pueden producir neutrinos un poco más energéticos que los reactores, ¿no? Hasta el orden de los gigaelectronvolts. Se supone que uno de los más energéticos producidos por acelerador va a ser el del experimento DUNE, ¿no? Que hemos considerado en esta investigación. Deep Underground Neutrino Experiment, que va a partir justamente de Fermilab. Luego tenemos los geoneutrinos, ¿no? De ellos no se habla tanto como del resto, son neutrinos producidos por las reacciones radioactivas que se dan en la Tierra, ¿no? En las capas más internas de la Tierra. Esos hay que considerarlos porque los reactores a veces, los detectores de neutrinos, pues pueden detectar estos neutrinos y hay que saberlos separar de los que uno quiere medir, ¿no? Luego, el Sol y en general las estrellas producen muchísimos neutrinos, ¿no? De hecho, las estrellas, gracias a que liberan energía con neutrinos, es que no implotan, ¿no? Antes de tiempo, ¿no? De ahí nos vienen muchos neutrinos. No son de muy altas energías, son del orden de megaelectronvolts. La atmósfera también, no es que vengan directamente de la atmósfera, ¿no? Sino que continuamente hay rayos cósmicos llegando, ¿no? Son partículas cargadas que llegan a grandes velocidades de fuentes que de hecho todavía no conocemos bien, podrían ser de AGNs o de galaxias activas, ¿no? Núcleos de galaxias activas y de otras fuentes más. Y esas partículas colisionan con la atmósfera y producen pues una cascada, ¿no? Hablamos de una cascada de partículas y en esa cascada pues hay neutrinos. Neutrinos que han sido producidos en la atmósfera, ¿no? Sin embargo, así como llegan estos rayos cósmicos, partículas cargadas, también llegan neutrinos de fuentes extragalácticas, ¿no? Especialmente de estos AGNs, lo que les decía, núcleos galácticos activos, de TDEs, eso sí no sé traducir, Tidal Disruption Events, son eventos pues de grandes energías que se dan fuera de la galaxia. Y también dentro de la galaxia puede ser, ¿no? Y bueno, he separado como algo especial a las supernovas, o supernovae, ¿no? Como suele ponerse en plural, que son producto de una implosión de las estrellas, ¿no? Así es como las estrellas mueren, ¿no? Especialmente las grandes estrellas, implotan y emiten muchos neutrinos. De hecho, en 1984 fue el primer año que pudimos medir neutrinos extragalácticos de una supernova, ¿no? La 1984A. Muy bien. Oscilaciones de neutrinos. Acá he puesto unas cuantas ecuaciones para los que hacen algo de física. Ya, espero no marear a los que no han visto mucho esta notación. A ver, ¿cómo que se dan las oscilaciones de neutrinos? La idea es que nosotros tenemos estados de sabor, que son los estados con que producimos o detectamos los neutrinos. Pueden ser neutrino electrón, neutrino muón, neutrino tau. Y sus respectivos antineutrinos también. Y entonces, ellos son una mezcla de neutrinos masivos, neutrinos con una determinada masa, ¿no? Y acá, obviamente, tenemos una matriz unitaria con la cual nosotros pasamos de unos estados a otros, ¿no? A esta matriz se le llama la PMNS, Pontecorvo, Maki, Nakagawa, Sakata, ¿no? Ya saben por qué. Acá, por si acaso, hay una conjugación de carga, ¿no? Aquí, porque claro, se supone que esa matriz U nos rota los componentes, ¿no? Tenemos que poner U con este star, ¿no? Con esta conjugación para relacionar los autoestados. Para los que saben algo de álgebra lineal, eso se hace así. Muy bien, entonces, y a la vez, ¿no? Nosotros podemos pasar la matriz al otro lado y expresar los neutrinos de sabor en términos, de masa en términos de los neutrinos de sabor, como está acá a la derecha. Entonces, lo primero que solemos hacer es expresar la energía durante la propagación. Un neutrino viajando, ¿qué energía tiene? Bueno, esta es la típica relación, la relatividad, ¿no? Se supone que el momento de ese haz de neutrinos al cuadrado más la masa de cada uno, raíz cuadrada, me da la energía de cada uno, ¿no? Pero como la masa es muy pequeña y el neutrino entonces va a velocidades cercanas a la luz, nosotros podemos aproximar y decir que va a la velocidad de la luz prácticamente y entonces perturbamos en estas masas al cuadrado y obtenemos esta relación, ¿no?
En esta relación hay un término que sería constante, que es esta energía promedio, ¿no? Que básicamente es el valor absoluto del momento, ¿no? de los neutrinos. Ese sería el mismo, ¿no? Porque el haz está con un determinado momento. Y este término que sería distinto para cada tipo de neutrino, ¿no? Para cada neutrino masivo distinto. Ustedes saben que cuando una energía tiene una constante como esta E, pues la constante se puede retirar, ¿no? Porque total la energía, lo que nos interesa son las diferencias, ¿no? Entonces, planteamos la típica ecuación, ¿no? El hamiltoniano aplicado a un estado de masa me da la energía de ese estado de masa por, por el estado, ¿no? Y aplicando pues esta típica ecuación, que ya todos conocen, ¿no? De hecho, no estamos aplicando cuántica de campos, estamos haciendo simplemente la ecuación de Schrödinger. Entonces, nosotros podemos resolver esta ecuación, especialmente si el hamiltoniano es si estamos en el vacío, el hamiltoniano es constante, ¿no? Entonces, simplemente obtenemos lo que está aquí a la derecha, ¿no? Aquí está la fase que adquiere cada estado de masa, que es distinta para cada neutrino, ¿no? Para cada neutrino de masa. Y entonces, la probabilidad simplemente estaría dada por el cuadrado de la amplitud, ¿no? Y aquí, como pueden ver, hemos hecho una sustracción de masas, ¿no? Acá por eso dice KJ. Lo que hacemos es, o sea, lo que nos interesa finalmente ahí es la diferencia que hay de masas al cuadrado, que es lo que expresa la diferencia de energías entre los diversos estados. Y entonces, bueno, aplicando una propiedades de esta matriz que es unitaria, ¿no? Esta matriz es unitaria, entonces hay varias relaciones que se dan dentro de ella. Nosotros podemos expresar esa misma fórmula de oscilaciones de neutrinos en el vacío de esta manera, y esto lo he hecho al propósito, ¿no? He separado la parte real de esta expresión de la parte imaginaria. ¿Y por qué me interesa la parte imaginaria? Porque cuando pasamos de neutrinos a antineutrinos, ¿no? Ustedes ya saben, los que han hecho algo de cuántica de campos especialmente, cuando pasas de una partícula a una antipartícula, lo único que haces es cambiar, digamos, el número imaginario, lo pones en negativo. Entonces, esta parte sería la única que cambia al pasar de neutrinos a antineutrinos. Y de hecho, esta expresión que está dentro de estos corchetes, esa expresión, más allá de los números que pongamos ahí, de la K o la J, me da un mismo número que puede ser más o menos el mismo número, y a ese número le llamamos la invariante de Jarlskog, que es la que mide la violación CP, justamente. ¿Por qué violación CP? ¿Por qué hablo de esto? La violación CP es la violación de carga paridad. Ya les he hablado de la reflexión de paridad, ¿no? Que pasas de X positivo a X negativo. Y la de carga sería pasar de partículas a antipartículas. Obviamente, si este número es distinto de cero, la oscilación de neutrinos va a ser distinta a la oscilación de antineutrinos, y por lo tanto violamos esa supuesta simetría, si es que se diese, ¿no? Ok. La matriz de mezcla, entonces, la podemos parametrizar para el caso de 3 neutrinos de sabor, ¿no? No estamos hablando de una matriz unitaria general, no, porque de hecho hay fases que podemos eliminar, porque en la teoría ustedes saben que una fase global siempre puede eliminarse, para los que han hecho algo de cuántica, eso espero. Entonces, nosotros podemos parametrizarla como 3 rotaciones, 2 de ellas son rotaciones reales, ¿no? Como pueden ver aquí. La tercera es una rotación que tiene una fase. Esa fase es justamente la que hace que haya violación CP, por eso le llaman la delta CP a la fase. Y cada sector de esa matriz puede ser medido, ¿no? Sus parámetros, por experimentos distintos, ¿no? Por ejemplo, el sector 2,3 puede ser medido por experimentos atmosféricos, como K2K es un experimento. Experimentos de reactores y aceleradores, especialmente para esta matriz, este sector 1,3. Y para el sector 1,2 es el sector solar, ¿no? Especialmente. Y bueno, hay unas fases, ¿ya?, que pueden ser consideradas cuando tenemos neutrinos de Majorana, que ya mencionaré algo en algún momento, pero esas fases no alteran las probabilidades. Entonces, tenemos 3 ángulos y una fase,
para parametrizar esta matriz. Y además tenemos las diferencias de masa, yo les he dicho las diferencias de masa al cuadrado, que son las que aparecen. Entonces, en total, hay 6 parámetros de esta teoría, y a la fecha, 2020, o sea, estamos en 2021, pero la última medición se hizo en 2020, estos son los valores de esos parámetros. Aquí, ¿no? A 1 sigma y a 3 sigma de diferencia. Además, como nosotros lo que medimos es la diferencia al cuadrado, dado los neutrinos solares y tomando en cuenta las diferentes parametrizaciones posibles, nosotros podemos establecer que el neutrino 2, ¿no?, en estos estados masivos es más masivo que el neutrino 1, pero el neutrino 3 no sabemos si es más masivo que las otras dos o menos masivo, porque lo que tenemos son las diferencias al cuadrado, ¿no? Entonces no sabemos pues cuál es más grande, uno o el otro. Entonces se habla del ordenamiento o jerarquía a veces, el normal y el invertido, ¿no? En el normal, el neutrino 3 sería el más pesado, en el invertido sería el más ligero, ¿no? Normalmente, hasta ahora, se piensa que podría ser ordenamiento normal el posible, ¿no? Pero todavía no se ha descartado el invertido. Ok, luego oscilaciones en materia. ¿Qué ocurre cuando estos neutrinos no viajan en el vacío, sino en materia? Resulta que hay 2 tipos de interacciones principales, especialmente si tenemos materia ordinaria, protones, neutrones y electrones, ¿no? Átomos, como los que hay aquí en la Tierra. Y entonces, o en el Sol, los neutrinos pueden interactuar, cualquiera de los 3 sabores pueden interactuar vía el bosón neutro Z, ¿ya? Con las partículas que están ahí, y su interacción es igual, ¿no? Es la misma probabilidad de interacción, la misma sección de choque. Entonces, cuando esto lo ponemos en un hamiltoniano que se llama hamiltoniano efectivo, ¿no? O sea, vemos en promedio cuál es la energía por interactuar en choques elásticos. Tiene que ser choques elásticos para que el neutrino siga avanzando con el haz de neutrinos, ¿no? Entonces, en ese caso, esto nos da un término proporcional a la unidad. Todo lo que es proporcional a la unidad, una constante, puede sacarse, como ustedes ya saben, ¿no? En la energía yo puedo quitar constantes sin ningún problema. En cambio, la diferencia lo hace esta interacción elástica también, lo que se llama una dispersión frontal, ¿no? Normalmente lo decimos en inglés, forward scattering, ¿no? Y entonces el neutrino-electrón tendría una componente extra que no tiene el resto de neutrinos, y de esa manera tenemos finalmente esta componente que es la que me describe en el hamiltoniano el paso del neutrino y los estados de energía posibles cuando pasa por la materia ordinaria, ¿no? Y esto está relacionado con la densidad, el número de electrones, la densidad de electrones en el lugar por el que está pasando, ¿no? Que tiene que ver con la densidad de la materia. Y entonces el hamiltoniano adquiriría este otro término. Aquí, por si acaso, bueno, esta constante está definida, bueno, no es constante, de hecho, está definida de esta manera, ¿no? Hemos factorizado este 1 sobre 2e, que es el que aparece en las oscilaciones en el vacío, ¿no? Si se dan cuenta, las oscilaciones en el vacío dependen del cuadrado de la diferencia de cuadrado de las masas dividido entre 2 veces la energía promedio de neutrinos. Y ahora tenemos este otro, que entonces aquí ya estaríamos hablando ya no solo de estados masivos, sino de estados en la materia, que serían los autoestados que resuelven y que diagonalizan este hamiltoniano. Muy bien, la otra cosa que quería mencionar, pero de paso, en realidad la pongo acá por si alguno tiene alguna pregunta, pero en realidad no quería meterme mucho, es que, ok, si los neutrinos oscilan y tienen masa, entonces, ¿cómo introducir esa masa en el modelo estándar, ¿no? Algunos hablan de un modelo estándar mínimamente extendido. Podríamos simplemente decir que esos neutrinos son igualitos, o sea, generamos la masa así como lo hacemos para el resto de fermiones, de hecho para el resto de leptones, ¿no? Y entonces serían neutrinos de Dirac, ¿no? Serían típicas partículas de Dirac, con el lagrangiano de Dirac. Pero el problema es que esa masa depende del acoplamiento con Yukawa, ¿no? Para los que han visto algo de el mecanismo de Higgs. Y el problema es que, como las masas de estos neutrinos son muy pequeñas,
esas constantes de acoplamiento son muchísimo más pequeñas. Estamos hablando de 6 órdenes menores que para los electrones, que son las más ligeras. Y a muchos les suena un poco raro que sucede, ¿no? ¿Por qué esos acoplamientos son tan pequeños para los neutrinos? Entonces se habla de un mecanismo llamado el mecanismo seesaw, ¿no? El mecanismo seesaw significa sube y baja, ¿no? Este juego, ¿no? Que uno sube. Entonces hay una manera de explicar cómo es que aparecen neutrinos con muy poca masa, pero no me voy a meter en eso porque ya eso pertenece a un área que no es lo que yo voy a presentar hoy día. Los neutrinos también podrían ser de Majorana, que es una descripción de las partículas en la cual nosotros generamos términos de masa sin necesidad de hablar del left-right, como les hablé al inicio, sino postulando partículas que son sus propias antipartículas y de esa manera generamos un sector right a partir del left. Pero en ese momento no voy a meterme en eso, pero simplemente para que tengan una idea de este campo que es muy interesante. Y en general, pues podemos postular neutrinos de Dirac y Majorana al mismo tiempo y bueno, a partir de ahí es que se suelen construir los modelos de seesaw. Pero bueno, esto lo voy a dejar. Si alguno tiene una pregunta, en la medida en que pueda responder, encantado. Y ok. Ahora vámonos a neutrinos y VEP, que es a lo que quería llegar con todo esto. Entonces, resulta que así como se utilizó esta explicación, ¿no? Se postuló esta explicación de neutrinos masivos para poder explicar las oscilaciones y el problema solar, hubo muchas otras teorías que fueron planteadas. Incluso acá en Latinoamérica, mi asesor uno participó también en estos estudios, en los cuales se planteaba, por ejemplo, otro tipo de interacciones, la de coherencia, esto que voy a presentar, que es la violación del principio de equivalencia, y con todo esto lo que se quería era explicar el problema solar. Sin embargo, el problema solar ya fue explicado por estas oscilaciones de neutrinos masivos. Entonces, una cosa que se ha seguido haciendo en la investigación es ver si tal vez estos otros efectos posibles pueden ser efectos secundarios, términos mucho más pequeños, que ajustan un poco la oscilación general estándar de neutrinos, ¿no? Entonces los podemos estudiar como efectos secundarios. Y eso es lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Lo que se ha hecho en diversos papers desde el año 2002, ¿no? Que salió lo de los neutrinos de masa. Se explicó, digamos, lo del Sol. Y bueno, entonces voy a empezar hablando de este principio de equivalencia y su violación. El principio de equivalencia ha sido planteado desde mucho antes que Einstein, de hecho, pero Einstein lo puso sobre el tapete con su teoría de la relatividad, ¿no? Porque él plantea, ¿no? un principio de equivalencia a partir del cual construye su teoría, ¿no? Hablamos de 3 tipos de principio de equivalencia, ¿no? Por ejemplo, el principio de equivalencia débil, que simplemente afirmamos que la masa inercial, la masa que responde al movimiento, es igual a la masa gravitacional, la masa que responde a las fuerzas gravitatorias. Y por lo tanto hay una universalidad de la caída libre, ¿no? Todo lo que cae, cae igual. Esto ya estaba mostrado por Galileo, ¿no? Cuando arrojó los 2 objetos de distintos pesos desde una de las torres de Florencia. Luego el principio de equivalencia de Einstein, tal como lo formuló Einstein, que un sistema no inercial es equivalente a algún sistema inercial en un campo gravitatorio. Y el principio de equivalencia fuerte, el movimiento de un campo gravitatorio solo depende de la posición inicial en el espacio-tiempo. Yo me voy a centrar en esta primera definición, lo que llamamos el principio de equivalencia débil, y esto es lo que vamos a mostrar que podría, en principio, vamos a ver, violarse en oscilaciones de neutrinos, ¿no? Vamos a afirmar que la caída libre no es universal. Entonces vamos a intentar parametrizar este efecto. El primero en plantear esto fue Maurizio Gasperini en el año 88, ¿no? Aquí ven este paper, aquí está su famoso paper, Testing the Principle of Equivalence with Neutrino Oscillations, ¿no? Probando el principio de equivalencia con oscilaciones de neutrinos, y estas eran oscilaciones con esto, el principio de equivalencia, violando el principio de equivalencia, ¿no? Y, bueno, voy a mostrarles cómo podemos parametrizar esto con 3 tipos de neutrinos. A ver, entonces lo primero que afirmamos, esta se llama parametrización post-newtoniana, afirmamos que el acoplamiento gravitatorio no es universal y que hay distintos estados de neutrinos que tienen un acoplamiento distinto. Entonces lo parametrizamos con esta letra gamma sub i para cada estado distinto i,
¿no? De tal manera que esta letra gamma es un número cercano a 1, ¿no? Así la constante de acoplamiento ahora es distinta. Si nosotros llevamos esto a la usual fórmula de campo gravitatorio débil, ¿no? Según la cual, cuando tenemos un campo gravitatorio no muy fuerte, podemos decir que la métrica tiene este término extra, ¿no? Donde phi es el campo gravitatorio, ¿no? Y ahora este phi aparece con este gamma porque la constante ha cambiado, ¿no? Entonces tendríamos una métrica que es vista de manera distinta por cada autoestado. Vamos a llamarlo autoestado gravitatorio, ¿no? Entonces, por la relación de dispersión usual, que me imagino que muchos deben conocer, aplicamos esto a los neutrinos y obtenemos estos estados de energía, ¿no? Aquí está la constante que podemos simplemente no considerar, porque en energía, cuando hay una constante, la descartamos. Aquí está lo que aparece en las oscilaciones de neutrinos masivos, lo que ya les mostré, y aparece un nuevo término, este de aquí, ¿no? Que es lineal en la energía, fíjense, ¿no? En el caso de los neutrinos masivos es sobre 2e, ¿no? A mayor energía esto se hace más pequeño. En cambio aquí está multiplicado por e. A mayor energía este término se hace más grande. Y la otra cosa es que, bueno, como estamos violando el principio de equivalencia, la masa inercial no tiene por qué ser masa gravitatoria y por lo tanto simplemente podemos decir que los estados gravitatorios no tienen por qué ser estados masivos, ¿no? Entonces, la matriz que me relaciona los sabores y los estados gravitatorios no tiene por qué ser la PMNS, ¿no? La matriz usual que me relaciona masa con estados de sabor. Es una matriz de la misma forma, pero distinta, ¿no? Y estamos utilizando esta notación. Siempre que tienen una matriz en un hamiltoniano, le pueden quitar a cualquier, digamos, cantidad proporcional a la identidad, a la unidad. Se la quitan nomás, no hay ningún problema. Eso hacemos y nos quedan estas diferencias, ¿no? Así como nos quedan las diferencias de masa para las oscilaciones de masa. Y este sería el término con el que vamos a trabajar. Entonces, como pueden ver, fíjense, esto está sacado de otro paper, las oscilaciones, cuando yo introduzco estos términos, ¿no? Cuando tengo más altas energías, las oscilaciones se recuperan, porque este término crece. En el caso de las oscilaciones masivas, con energía muy alta, desaparecen las oscilaciones porque estoy dividiendo entre la energía. En cambio, con este término, las recupero. Luego, en el estudio que hicimos nosotros, hicimos una comparación con la violación de Lorentz. No quiero meterme muy de lleno en esto para no confundirlos, pero el tipo de términos que se genera con este otro efecto llamado violación de Lorentz es similar a lo que tenemos del VEP, de violación del principio de equivalencia, ¿no? Solo que ese término extra en el hamiltoniano es muy parecido, pero la energía no necesariamente está elevado a la 1, digamos, ¿no? Puede estar elevado al cuadrado, al cubo, puede no aparecer. Entonces, para pasar de VEP, en realidad, para pasar de VEP a Lorentz invariance, a esta violación de Lorentz, lo único que hacemos es cambiar la energía por E a la D-3 entre 2, ¿no? Entonces, es interesante porque podemos estudiar también los efectos con la violación de Lorentz, analizando los efectos de VEP. Lo que hicimos nosotros en nuestro estudio fue obtener fórmulas de perturbación para los dos canales principales de oscilación en DUN, que es NUMU-NUE y NUMU-NUMU, ¿no? Básicamente en DUN la mayor parte del flujo de neutrinos producido es de neutrinos muones, ¿no? Y básicamente medimos neutrinos electrones y neutrinos muones en la detección. Entonces son esos los dos canales importantes, obviamente también con antineutrinos, y las perturbaciones se realizaron en estos tres parámetros, los dos primeros de las oscilaciones estándar, y este de aquí es el importante para el VEP, ¿no? Que está el delta de gamma, ¿no? Que puede ser 2,1 o 3,1, y multiplicado por E por L, ¿no? E es la energía, el neutrino, y L es el baseline, ¿no? Digamos, la longitud que hay desde la producción hasta la detección. Esa cantidad tiene que no ser muy grande para poder perturbar, ¿no? En ella. Y analizamos algunos casos. Primero, lo que llamamos el escenario A,
que es asumiendo que los neutrinos gravitatorios son neutrinos masivos, que hay una coincidencia de autoestados y por lo tanto que esta matriz UG es la PMNS, o cuando son distintos. Y básicamente, bueno, aquí estoy poniendo lo que analizamos los casos más sencillos, ¿no? En que solo un delta gamma es distinto de cero. En el segundo, cuando son distintos, analizamos simples rotaciones en los planos principales, rotaciones reales. Pero lo importante es que descubrimos dos tipos de comportamiento, ¿no? Casos en donde el impacto se daba en el canal NuMu-Nue, ¿no? Nu es la letra para representar neutrinos, y aquellas en donde el impacto se da en NuMu-Numu. Acuérdense que NuMu-Numu es un canal que no se ve afectado por el parámetro delta CP, ¿no? Con la violación de CP. Entonces, vamos a ver pues, que no, en estos casos no hay una variación cuando cambiamos el delta CP. Y bueno, apliquemos esto a Dune. ¿Qué podemos hacer en Dune? ¿Cómo podemos, qué es lo que pasaría en Dune? El planteamiento que hicimos es, ok, ¿qué pasaría si la naturaleza viola el principio de equivalencia, pero nosotros venimos con una teoría estándar que no viola el principio de equivalencia, ¿no? La teoría vigente, digamos. Y entonces nosotros medimos los parámetros para nuestra teoría sin saber que la naturaleza viola el principio de equivalencia. ¿Cómo se verían afectadas nuestras mediciones? Eso es lo que queremos ver. ¿Y cómo se verían afectadas en Dune? ¿No? Entonces, la idea es que Dune viola el principio de equivalencia, ¿no? Lo que está acá a la derecha, y yo a la izquierda pongo, ahí están la teoría de neutrinos masivos. Entonces, ¿qué pasaría si yo no considero este efecto Webb? ¿Qué pasaría con mis parámetros? Dune, ¿no? Les había comentado, es el Deep Underground Neutrino Experiment. Está en construcción, 2026, 2027, esperemos que empiece a funcionar. Entonces, los neutrinos son producidos en Fermilab y el haz de neutrinos es detectado en Sanford Underground Research Facility. Estamos hablando de 1.300 kilómetros, ¿no? Y de una densidad del terreno de 2,95674 promedio, ¿no? De hecho, ese es el número que utilizamos en las simulaciones. Eso está relacionado con el término de materia, ¿no? En el hamiltoniano. Y la simulación la hicimos en este simulador GLOBES. Pusimos 3.5 años, con neutrinos y antineutrinos en los dos modos, y con la potencia y los datos que tiene pues, el detector. El detector está hecho de 4 grandes bloques y es de argón líquido, ¿no? Y utilizamos estos parámetros que eran lo que llamamos los best fit, ¿no? Lo que se había fiteado en la época que hicimos en la investigación, ¿no? Esto luego ha sido actualizado en el 2020, pero bueno, nosotros utilizamos lo que estaba en ese momento vigente. Que no ha cambiado mucho, por supuesto. Bueno, lo primero que había que ver era la sensibilidad en Dune. ¿Qué significa la sensibilidad? Ok, ¿a partir de qué valores del delta gamma yo voy a empezar a ver un cambio en lo que mide Dune, ¿no? O sea, ¿por dónde va esa sensibilidad? Para esta sensibilidad lo que se hace es, básicamente, uno hace lo que se llama un chi-square. El chi-square te mide una medición, matemáticamente hablando, es como la distancia que hay entre dos distribuciones o dos conjuntos de datos producidos por teorías, ¿no? Tengo estos datos de aquí, estos datos de acá. Bueno, ¿cuál es su distancia? ¿Están cerca? ¿Podrían ser los mismos o están muy lejos? En la medida en que estoy más lejos, yo digo, ok, la teoría que está detrás de estos datos no es la misma que está detrás de estos otros, ¿no? Entonces, de esa manera podemos rechazar hipótesis, ¿no? Yo mido una naturaleza, y en este caso la naturaleza la simulamos nosotros porque Dune todavía no está construido, ¿no? Entonces, aquí he puesto todos los principales escenarios que les había dicho. Escenario A, caso 1, es este de aquí, caso 2, y escenario B, caso 1, 2 y 3A y 3B están aquí. Fíjense, este gráfico de aquí y el último son estos casos que yo les dije NuMu-Numu, ¿no? Es decir, estos se ven afectados básicamente por el canal NuMu-Numu, ¿no? Es decir, el canal de neutrinos que empiezan siendo neutrinos muones y son detectados como neutrinos muones, y ahí eso no se ve afectado por el delta CP. Y como pueden ver, las líneas son rectas, no se ven afectadas por este delta CP, que es el que hemos ido modificando para ver cómo cambia la sensibilidad. ¿Por qué modificamos el delta CP? Porque es el parámetro que menos conocemos, ¿no? De la teoría de neutrinos. Entonces, hay que ver todas las posibilidades. ¿Qué pasa si lo varío? Y aquí lo que estamos midiendo es
cuán grande tendría que ser los deltas de gamma, cuán grandes tendrían que ser para que yo empiece a rechazar. ¿Con cuánto? Con un sigma de error, 3 sigma de error o 5 sigma de error. Ahí están las líneas azules, 1 sigma, verde 3 sigma, morado 5 sigma, para deltas de gamma positivos y negativos, ¿no? Los otros casos son casos en donde sí hay un impacto en el canal NUMU-9, ¿no? En la medición que va de neutrinos muones que terminan haciendo una transición a neutrinos-electrones, y entonces vemos que efectivamente la sensibilidad no es la misma para distintos valores de delta Cp, y esa sensibilidad es, si se dan cuenta, es sinusoidal, porque estos son los términos en nuestras fórmulas extra con BEP. Entonces, como pueden ver, hay una deflexión de BEP con respecto a la teoría estándar de neutrinos, ¿no? Entonces, esa deflexión es sinusoidal o cosinusoidal, entonces ahí tenemos esas curvas que representan justamente eso. Y el orden general que descubrimos es que los delta de gamas, ¿no? Nosotros vamos a ser sensibles en DUN a valores de 10 a la menos 24. Por si acaso, estos deltas de gamas no tienen unidades. Hicimos lo mismo con violación de Lorentz y descubrimos, pues, cuáles serían esas sensibilidades. Las sensibilidades, como pueden ver aquí, no voy a entrar a número por número, pero las sensibilidades son mejores que los otros experimentos de la Tierra, pero no son mejores que experimentos atmosféricos, que son los experimentos, por ejemplo, de IceCube. ¿No? Bueno, IceCube detecta neutrinos extragalácticos, pero también atmosféricos, y con esos atmosféricos logra una mejor sensibilidad, porque son neutrinos más energéticos y con una distancia de recorrido mayor. Sin embargo, en DUN nosotros podemos medir más casos. Todos los tipos de matrices que les he mostrado en DUN se pueden medir sin ninguna dificultad. Para los atmosféricos, no. Hay menor sensibilidad para algunos casos. No voy a entrar en eso porque tampoco me he metido mucho en el caso de los atmosféricos, pero eso sí hay que tener en cuenta que vale la pena estudiarlo desde DUN. Y la otra cosa es que el efecto va a ser el mismo para la violación de Lorentz, ¿no? El efecto es el mismo, lo único que cambia es la intensidad del efecto. Ok, ¿qué ocurre con la región de parámetros cuando nosotros tenemos distintos casos de VEP? ¿No? Podemos tener casos sensibles a NUMU-NUMU, y en este caso, entonces aquí a la izquierda tenemos las probabilidades. La línea morada es la oscilación estándar, y las otras líneas punteadas son cuando pongo una violación del principio de equivalencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el NUMU-NUMU, que es el importante. Aquí hay un impacto en estos casos, y vemos que para un valor positivo del delta de gamma, que es la línea punteada de azul, ¿no? Tenemos que la probabilidad, por ejemplo, de neutrinos, NUMU-NUMU, porque a la derecha están los antineutrinos, la teoría estándar me da más neutrinos que BEP. Con BEP tenemos una disminución. Entonces, si yo voy a hacer un fitting, ¿no? Voy a hacer digamos, modelado de los parámetros de la teoría estándar, necesito reducir esos parámetros, ¿no? O sea, reducir en realidad, modificar los parámetros para reducir esa probabilidad y que yo pueda fitear la teoría estándar a la naturaleza BEP. Y para lograr eso, en el caso de deltas de gamma positivos, lo único que hacemos, si se dan cuenta aquí, es, por ejemplo, aumentar el delta de M31 al cuadrado, ¿no? La diferencia de masas al cuadrado, 3,1. Al hacer eso, esto va aumentando a medida que yo aumento el BEP, y de esa manera estamos haciendo el ajuste de la teoría estándar a esta naturaleza BEP. Y nosotros no veríamos esto si no consideramos que la naturaleza es BEP. Pensaríamos que, miren, el delta M31 es mayor de lo que realmente es. Y pasaría lo contrario para deltas de gamma negativo, ¿no? Pensaríamos que el delta de M31 es menor de lo que realmente es. Ahora, si se dan cuenta, acá está graficado el delta Cp. En el delta Cp no hay una variación, ¿no? Está todo igualito. ¿Por qué? Porque, ya les dije, este canal no es sensible al delta Cp. En el caso de casos sensibles a este otro canal, NUMU-9, miren aquí en el plot, en la gráfica, esto es lo que nos interesa. Aquí es que está el impacto. Entonces, para deltas de gamma positivo,
tenemos que aumentar la teoría estándar de oscilación de neutrinos para poder hacer un ajuste a esa naturaleza B. Y en el caso de antineutrinos hay que hacer lo contrario, hay que disminuirlos. Entonces, para deltas de gamma positivo, vamos nosotros a medir, ¿no?, más neutrinos y menos antineutrinos. ¿Eso qué significa? Que vamos a percibir una mayor violación CP. La violación CP tiene que ver con esa diferencia que hay entre neutrinos y antineutrinos. Y entonces vamos a pensar que hay una mayor violación CP de la que realmente hay para deltas de gamma positivo. Y en el plot hemos puesto este parámetro que es uno de los que más se ve afectado, el seno cuadrado de teta 1, 3. Básicamente a medida que aumenta el delta de gamma en el lado positivo, este aumenta, pero también fíjense las curvas alrededor del delta CP se van cerrando alrededor de menos pi medios. Esto es menos 0,5, menos pi medios, ¿no? Porque esto está dividido entre pi. Entonces, ¿por qué? Porque el valor menos pi medios es el que más, junto con pi medios y menos pi medios son los que más violan CP. Entonces, obviamente, tus regiones se tienen que atrincherar alrededor de menos pi medios para mostrar esta falsa violación CP. Ocurre lo contrario si es que el delta de gamma es negativo, el efecto es opuesto, ¿no? Básicamente tenemos que alejarnos del menos pi medios. Y bueno, luego sensibilidad a esta violación de CP que les había dicho, bueno, ya han visto que hay una sensibilidad mayor y hay una mayor probabilidad incluso de rechazar la simetría CP, es decir, de aceptar una violación CP aún no habiendo violación CP. Fíjense, estos casos, lo que le llamé casos NUMU-NUMU, estos de aquí casos NUMU-NUE, ¿no? Abajo. Y fíjense que esta es una gráfica también de chi-square, de chi cuadrado, en que lo que hacemos es, ok, asumimos que la naturaleza, ¿ya? Asumimos que la naturaleza es, aquí abajo se los he puesto, que la naturaleza no viola CP, ¿no? Entonces calculamos para un delta que puede ser, perdón, la teoría que probamos es la que no viola CP. Probamos una teoría que no viola CP, que puede ser con delta igual 0 o delta igual pi. Esas dos cantidades, si ustedes se van al plano complejo, 0 y pi, justamente son números reales, ¿no? Entonces, con esos números, probamos. Y la naturaleza sí viola CP, ¿no? Por eso tenemos distintos deltas posibles en la naturaleza. Y esa naturaleza va a ser P. Y yo aquí voy a probar lo que normalmente probamos con la teoría estándar. Ok, pongo 0 o pi en mi teoría estándar y veo qué pasa con la naturaleza. ¿Me ajusto o no me ajusto a esta naturaleza? Y como podemos ver, incluso cuando la naturaleza no viola CP, hay una posibilidad de rechazar. Porque ya, aquí estamos viendo la raíz cuadrada del chi cuadrado, que es como medir la distancia entre teorías. Entonces, hay una distancia que no es 0. Entonces, estaríamos diciendo, oye, este modelo que no viola CP está lejos de la naturaleza, por lo tanto, estamos violando CP y resulta que la naturaleza no está violando CP. ¿Por qué? Porque no estamos considerando el PEP. Y eso especialmente se da con el segundo gráfico, que es el canal NUMU-9. Miren, los números son bien altos, ¿no? Aquí estamos en más de 5 de raíz cuadrada del chi cuadrado, que estaríamos hablando de cerca de 5 sigma, ¿no? Para rechazar, con valores del orden de 2 por 10 a la menos 24 para PEP. En el caso de ordenamiento de masas, ¿no? Lo que ya les había mencionado, aquí solo vemos un efecto interesante cuando hay una diferencia con el delta CP, entonces son los casos NUMU-9, solo he puesto un gráfico, y básicamente lo que vemos, aquí lo que se mide es lo siguiente, ¿no? Se asume que el ordenamiento es invertido, ¿no? Y que la naturaleza es el ordenamiento normal. Lo que les había dicho, el ordenamiento normal es la masa tercera, la mayor de todas. Entonces resulta que la línea azul es el típico gráfico dentro de la oscilación estándar. A medida que prendemos este término VEP, lo que hacemos es, en este sector de menos pi a 0 para delta CP, si es que el delta de gamma es positivo, es más posible rechazar el ordenamiento invertido, ¿no?
invertido, y en cambio es más posible aceptarlo de 0 a pi. Lo contrario ocurre para deltas de gamma con el otro signo, ¿no? Con signo negativo. Entonces hay una alteración en la medición. Y bueno, para terminar, me dijeron 1 hora, así que ya hay que ir terminando. Conclusiones. Entonces vemos que si nosotros no consideramos una naturaleza que pueda ser BEP, va a haber desplazamientos en los parámetros que nosotros medimos desde nuestra teoría. Por ejemplo, en el delta M31 al cuadrado, C9 Z13, el delta CP. Hay una falsa violación de CP inducida por este BEP no considerado. El ordenamiento de masa se ve afectado por casos sensibles a este canal NUM9 que les había mencionado. Y los límites que hemos obtenido para BEP y para violación de Lorentz, que ojo, el comportamiento para violación de Lorentz es el mismo que les he mostrado para BEP, hemos visto que los casos más sensibles es el caso B2, ¿no? Que era el B2 es cuando tenemos una rotación en el sector 1,2, una rotación real. Hemos utilizado ahí, por si acaso, como ángulo de rotación, pi cuartos, porque ahí estaba el máximo, y es ahí donde somos más sensibles, ¿no? Ahí la sensibilidad es a 0,7 por 10 a la menos 24. Uy, acá debí borrarle el Jeff, perdón. Hay un error. Borren el Jeff. Y para el caso de violación de Lorentz, esos son los números que hemos obtenido. Y acá lo importante es decir, el mejor caso sigue siendo el B2. Que, ojo, es un caso que en el último paper que hubo del año pasado, porque este año ya salió otro, pero el último paper del año pasado de IceCube sobre la sensibilidad a BEP en IceCube, este tipo de casos no podía ser medido, sino solo los casos de lo que yo llamé escenario A. Neutrinos masivos son neutrinos gravitacionales. Así que bueno, esa es mi presentación de hoy. Y bueno, estoy abierto ahora a preguntas, dudas que puedan tener. Espero que no haya sido muy confuso para los que no están en este campo, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Magister Hopkins, por esta interesante exposición. No se olviden aquellos que siguen la transmisión por Facebook Live que pueden dejarnos sus preguntas en la sección de comentarios. Me han realizado una pregunta al interno. Ajá, adelante. Se hizo mención que el modelo estándar actual indica que los neutrinos no poseen masa. Sin embargo, Pontecorvo propuso y se sabe actualmente que estos tienen masas muy pequeñas. ¿Existe actualmente propuestas de mecanismo de unificación de la interacción gravitatoria con la débil? Ya, espera, que hay dos preguntas distintas ahí. La primera cosa, en primer lugar, no es verdad eso de que Pontecorvo afirmara lo de las masas. No. Las oscilaciones por neutrinos masivos no fue por Pontecorvo, fue por Maki, Nakagawa y Sakata. Es más, me acuerdo de un físico de neutrinos de Japón que vino en el 2018 al simposio que hubo, lo tuvimos en la Católica, y él hablaba de la matriz Maki, Nakagawa y Sakata, como buen japonés. Ellos tres, ¿no? Pontecorvo no, porque él habló de otra cosa, ¿no? Por deferencia decimos Pontecorvo también, por supuesto, pero no, fueron Maki, Nakagawa y Sakata los que hablaron de sus estados masivos para oscilaciones tales como les he mostrado, ¿no? Pontecorvo era tipo el sistema de K-ONs. Segundo, sí, efectivamente, los neutrinos tienen masa, eso lo sabemos, por eso les he dicho, si no, no hay oscilaciones, ¿no? O sea, tienen masa, pero el modelo estándar no ha integrado eso todavía. Y la integración no sería, ojo, con la gravedad, porque, cuestión importante, una cosa es masa inercial, otra cosa masa gravitacional, que por supuesto pueden coincidir. El principio de equivalencia, si es que no se vio el principio de equivalencia, decimos que coinciden, pero el trabajo que hay que hacer en el lagrangiano es un trabajo, o en el modelo estándar, es un trabajo a partir de la generación de la masa inercial, que eso se da con Higgs. Y sí, hay muchas propuestas, yo les hablé de los modelos CISO, hay modelo 1, 2, 3, no sé cuántos más, yo no he trabajado directamente en el tema, pero hay varios modelos, y estos modelos lo que hacen es básicamente plantean una matriz, ¿ya? Voy a decirlo a grandes rasgos, por supuesto, una matriz en donde tenemos en la diagonal, tenemos los estados de los neutrinos de Majorana. En el lado fuera de la diagonal tenemos en bloque los neutrinos de Dirac, ¿no? Tendríamos una especie de bloques cuadrados, ¿no? 2 arriba, 2 abajo, pero son bloques con el número de generaciones que deseamos. Y a la hora de diagonalizar esa matriz, en donde tenemos esta mezcla de neutrinos de Dirac, neutrinos de Majorana, es que los autoestados
se ven suprimidos por la masa, ¿no? A ver, voy a ver si regreso a donde estaba esa parte para que puedan ver mejor, para no hablar en el vacío. Acá está, ¿no? Entonces, es aquí que nosotros tenemos esta división a la hora de diagonalizar todo esto que aparece aquí, ¿no? Eso lo podemos poner en una matriz. Se diagonaliza y resulta que está suprimido uno de los autoestados por una de las masas de Dirac. De esa manera, entonces uno parte con masas que son, digamos, no tan distintas, pero a la hora de diagonalizar termina con una masa suprimida y otra masa mucho más grande. Esa masa más grande serían neutrinos derechos. Right. Que no podemos detectar y que podrían ser, por ejemplo, materia oscura, tal vez, ¿no? Son candidatos. Y los neutrinos que interactúan vía la fuerza débil serían estos neutrinos de masa suprimida, ¿no? Esos son los modelos que hay, no hay ninguno probado hasta ahora, ¿no? O sea, no podemos hablar de la teoría, sino de propuestas. Espero con eso haber respondido a la pregunta. Bueno, también hay una segunda pregunta, pero esta vez nos llega desde la casilla de comentarios de Facebook Live. Dice Renato Sánchez: ¿el BEP débil tiene implicancias en modelos de gravedad? ¿Algo fuera del modelo estándar? ¿Hay propuestas para estudiar el BEP fuerte? Ya, es una muy buena pregunta. Yo no he encontrado modelos para estudiar un BEP fuerte con neutrinos. En primer lugar, hay que considerar lo siguiente. Renato se llama, ¿no? Sí. Sí, Renato, habría que considerar lo siguiente. Cuando tú tienes oscilaciones en campos muy fuertes, en primer lugar, el espacio-tiempo cambia. Hay modelos de oscilación de neutrinos en espacio curvo que de por sí es complicado, porque conocemos muy poco. Sabemos lo que llega aquí, no lo que ocurre allá. Planteamos que hay modelos de qué puede ocurrir allá y con respecto a lo que vimos acá, pero son muchas las variables que están ahí metidas. Entonces, es difícil ver efectos de esa manera, ¿no? Normalmente empezamos por ver efectos exóticos, los empezamos a ver aquí, ¿no? Porque si los vemos allá, si los vemos en campos fuertes, en supernovas, por ejemplo, ¿no? Lo que termina ocurriendo es que tienes tantos parámetros que no conoces que terminas conociendo menos todavía, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que cuando tienes campos fuertes, hay un término más en la oscilación, que es, se llaman oscilaciones colectivas de neutrinos, collective oscillations, que tienen que ver con términos de interacciones de neutrinos consigo mismos, ¿no? En altísimas densidades, y esas son las que dominan en esos campos. Entonces, vas a tener un dominio más bien de eso que de BEP. Ahora, no he visto trabajos al respecto de BEP en esos espacios. No he encontrado, pero sería interesante, ¿no? Lo que sí he encontrado es qué pasa con la propagación, pero esa propagación ya no es en campo fuerte. O sea, sí hay estudios con IceCube, pero ¿qué ocurre si la propagación, durante la propagación, que no tengo ya el campo fuerte, pero el campo fuerte sería para considerar el lugar donde se están produciendo esos neutrinos, ¿no? De donde nacen. Y ahí la cosa es un poco más oscura. Sabemos menos. Renato también ha vuelto a preguntar, dice, ¿se puede estudiar la BEP para otras partículas del modelo estándar? Pero por supuesto, por supuesto. Hay estudios al respecto. Y bueno, por ejemplo, no he visto particularmente, no me he metido mucho en qué otras partículas están viendo, pero sé que con leptones cargados también hay estudios de BEP, con muones, por ejemplo. Sí, por supuesto, o sea, una interacción así la puedes plantear. Pero claro, normalmente uno plantea algo cuando observa que algo se da, ¿no? Hay estudios muy generales de BEP en donde se busca poner límites a BEP con otros tipos de partículas. En China he visto varios físicos con papers con ese tema. Pero bueno, la idea es ver un efecto que no puedes explicar e intentarlo explicar. Eso se empezó planteando neutrinos con el tema del problema solar, ¿no? Así como se plantea. Y luego, pues, uno hace pruebas ya como un término secundario, ya que lo describimos con estados masivos. Y para otras partículas sí se puede en general hacer.
Ujú. Muchas gracias. Nos ha llegado otra pregunta al interno. Ujú. ¿Qué otros problemas podrían producir el violar el principio de equivalencia, aparte de los ya expuestos? Ajá. Muchos. En primer lugar, bueno, hay una alteración de nuestras mediciones, y en este caso para nuestra teoría estándar de oscilación de neutrinos. Pero en general, esto podría ser un rastro de efectos, por ejemplo, de gravedad cuántica, ¿no? Y en general para violación de Lorentz también se ve eso, ¿no? Que podría darnos una pista de cómo efectos de gravedad cuántica que no podemos observar porque no estamos a esos niveles de energía para poder observar, ¿no? Hasta ahora, pero tal vez deja un rastro a través de ciertos efectos exóticos. Y eso sería muy interesante, ¿no? Poder tener una pista de cómo estas propiedades de gravedad cuántica podrían verse, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos planteando una teoría que, a pesar de que parte de un modelo, no es lo suficientemente específico para decir cómo ese modelo es construido a partir, por ejemplo, de gravedad cuántica. ¿Por qué? Porque primero hay que medir las cosas, hay que ver cómo las parametrizamos y medimos, para luego ver de dónde podrían mejorar. Nos ha realizado también otras preguntas. Actualmente, ¿qué proyecciones o propuestas se tienen en el grupo de altas energías en cuanto al estudio de la B? Mira, actualmente los papers que están saliendo con respecto a B, lo que buscan es buscar límites de exclusión. Es decir, o sea, con los resultados de mediciones que tenemos, ¿qué valores pueden ser excluidos? Por ejemplo, en el caso de Dune, vamos a poder excluir a partir de 10 a la menos 24, ¿no? Estos deltas de gamma igual a 10 a la menos 24. Vamos a poder excluir. Pero claro, en Dune todavía no lo hemos hecho, porque todavía no está Dune. Tiene que construir, terminar de construirse, empezar a funcionar, terminar de funcionar, de recoger la data, y ahí ya podremos ir limitando esta violación. Entonces ahorita se plantea de esa manera, ¿no? Lo que se busca es excluir. Con IceCube se ha excluido incluso hasta 10 a la menos 27, ¿no? Y uno podría decir, bueno, si IceCube ya excluyó esto, ¿por qué Dune está buscando 10 a la menos 24? Y bueno, lo estamos buscando porque IceCube no puede excluir todos los casos, ¿no? Por una cuestión que tiene que ver con los neutrinos atmosféricos. Oh. Bueno, muchas gracias, agradecerle por aceptar, ¿no? Haber expuesto hoy día, bueno, dicho, por aceptar la invitación de exponer hoy día. No se olviden, a todos aquellos que siguen, bueno, que han seguido la transmisión, seguir la página del Grupo de Estudiantes de Física Teórica UNAC, y que si les gusta el contenido, pues nos sigan para futuros eventos, ¿no? Muchas gracias, Magíster Hawk, otra vez. Tercera vez. Sí, es una premonición, yo sé que pronto. Y bueno, muchas gracias a todos los que han seguido la transmisión. No, gracias a ustedes también por la invitación, y bueno, espero que si algunos de ustedes son estudiantes de física y todavía no se deciden por un área, el área de neutrinos es muy interesante, te da la oportunidad de ver preguntas y temas muy teóricos como también prácticos, y la posibilidad de hacer ambos a la vez, que es yo creo, una oportunidad muy bonita de descubrir física, descubrir nueva física y ser parte de las investigaciones que se están haciendo a nivel mundial, ¿no? Y aquí hay un gran desarrollo con el tema de neutrinos en la Católica y también en la UNI, en otras universidades. Creo que hay buenos avances y los animo a meterse un poquito por ahí, tal vez, y ver si les gusta. Hay una muy buena física por descubrir.